Muy buenas noches. Bueno, pues empezamos con un tema no frecuente en este programa. Los generales. En términos generales, en México no se abordan las vidas institucionales del ejército y de la armada, entre otras cosas porque son medio misteriosas todavía, son una cultura de semisecreto. Pero en fin, el punto es que se filtró unas declaraciones de un general de Sedena en activo en una reunión con los norteamericanos, con la DEA, entre otras cosas, y ahí este general aceptó o confesó que el ejército mexicano se encuentra en un proceso de desgaste porque tiene que atender muchas cosas. Tiene que atender la guerra contra el crimen organizado, las contingencias ambientales, el hecho de la Guardia Nacional que le ha quitado 40,000 efectivos, en fin. Luego vino algo más serio. El general Carlos Gaitán, retirado, subsecretario durante el gobierno de Felipe Calderón, realmente se lanzó de lleno contra el jefe nato de las Fuerzas Armadas, que es Andrés Manuel López Obrador. Y luego el general Sergio Aponte Polito, también retirado, volvió sobre el tema. Eso no es lo común y corriente ni en México ni en ningún otro país, pero menos aquí. Así que ese es el tema que vamos a poner sobre la mesa. Lorenzo, ojalá y nada más se quedara esto a nivel de los generales. Desde luego estoy de acuerdo en que hoy estamos discutiendo una cosa inusual, pero es inusual y creo que también es, me atrevería a decir, peligroso. Creo que parte de la estabilidad de este país después de la consolidación del sistema político mexicano en los años 40 o los años 50, estuvo precisamente en el retiro de los del ejército, de la política, pero no solamente de la política, sino también de la discusión pública. Es raro que se debata qué pasa al interior del ejército, qué opina el ejército. Normalmente son reservados, los trapos sucios y los limpios se lavan en lo oscurito, no se ponen al sol. Lo que pasa en la tropa se trata también de, cuando menos, de cubrir, que no se vean los descontentos, y eso ha tenido, creo que, su parte positiva. Fuimos el único país de América Latina desde los años 50, junto con Costa Rica, que nunca ha tenido un golpe de Estado, nunca se han interrumpido las elecciones cada 6 años. En fin, ha tenido sus buenos dividendos. Y ahora creo que estamos jugando con fuego. No con el fuego de los militares, pero sí con el fuego respecto a los militares. Que tengan tal presencia pública y que anden en boca de todos y que se les haga responsable de la seguridad nacional, de la seguridad pública, e incluso, aparte de todas las que tú bien mencionaste, están desde manejar los camiones de las pipas de petróleos mexicanos, y ahora la última que nos enteramos el viernes pasado, cuidar que los Uber no se acerquen al aeropuerto, ¿no? Ya hasta eso. Ante estas demandas, creo que las llamó el general Gaitán en su discurso en el desayuno, pues se manifiesta una molestia del ejército porque cada vez se le piden más funciones y pues tampoco tienen los mismos recursos, y estas funciones los llevan a desgaste. Y este desgaste lo sufren no solamente los de arriba, que tienen que ordenar, sino los de abajo. Hoy mismo, en algún periódico de circulación nacional, se habla anónimamente de algunos integrantes del ejército de mucho más bajo rango, diciendo que pues tanto esfuerzo no se puede, ¿no? Y que ya sufren vejaciones como que les avienten piedras, palos, etcétera, y que se les diga que no pueden ni siquiera reaccionar. Creo que están hiriendo las capacidades del ejército y también la dignidad. Yo creo que sería conveniente recordar tiempos anteriores, digamos, del ancien régime, del régimen antiguo, que
en el que estaba prohibido hablar mal de dos, de un cuerpo, el cuerpo del ejército, el cuerpo militar, y de la Virgen de Guadalupe. De eso no se podía tocar, ¿no? Sí. Eran tiempos en que esa era la omertad, total silencio respecto de ambas cosas, sobre todo para atacar, para vulnerar, porque el pueblo mexicano es guadalupano y los generales tienen un fuero militar y sus delitos o sus pues tropezones administrativos o lo que sea son juzgados por el propio ejército. Hay tribunales militares, hay prisiones militares y pues no se tocaba con el público de la gente, como decía Chabela Vargas, sino nada más al interior del ejército, ¿no? Bueno, eso ha cambiado notablemente, como ya ustedes describieron muy ampliamente. Y yo lo que quisiera agregar es este asunto que salió en una mañanera del presidente de la República, en el sentido de que él estaba muy confiado de que no habría un golpe de Estado. No me parece muy acertado estar hablando de si hay o no hay un golpe de Estado en boca del jefe del Estado, ¿no? Yo creo que no debía haber tal confianza, sobre todo después de los acontecimientos de Culiacán, en donde se puede ver, porque él dice, no se atreverán en esta mañana dijo, no se atreverán a un golpe de Estado. Y bueno, después de ver lo que ocurrió en Culiacán y ver a lo que se atreven los sicarios, uno no puede decir, bueno, yo tuve 30 millones de votos, pero solo unos 30 o 40, un comando de este tipo de sicarios podría hacerle atentado. Entonces, pero es un asunto que yo creo que es una cierta imprudencia del jefe de Estado estar hablando de golpe de Estado. Yo me voy a concentrar en el discurso del general Gaitán, que sí probablemente tiene que ver con lo que pasó en Culiacán. O sea, parece que sea una asociación, no que sea el único motivo de descontento entre los militares. Perdón, pero ese discurso fue anterior a lo de Culiacán. El de Gaitán. Pero lo sacaron apenas después. Sí, lo sacaron después. Pero entonces, qué bueno que lo aclaras. Yo lo vi cuando ya salió después. Pero bueno, entonces, no lo de Culiacán, lo cual quiere decir entonces que el descontento se va acumulando por otras razones aún desde antes. Pero surgieron también después algunos reclamos, después de lo de Culiacán, algunos videos que el ejército sacó, que se identifican como del ejército diciendo, no es algo así como la carga no está en nosotros, de lo de Culiacán específicamente. Como decían, nosotros hicimos lo que nos toca, como queriéndose deslindar un tanto de la decisión del operativo como tal. ¿Quién sabe qué habrá sido? Porque a mí por lo pronto no me queda todavía nada claro cómo fue, quién dijo, a quién consultaron, a quién no, a pesar de todo lo que vimos en las mañaneras. Entonces, bueno, aquí la pregunta fundamental de este descontento, incluyendo, o sea, reconociendo que lo del general Gaitán fue antes de lo de Culiacán, más el descontento que se haya generado a raíz del operativo de Culiacán, representa y refleja, como él lo dice, representa y refleja un descontento más o menos generalizado, o es de él. ¿Por qué? Porque cuando se lo preguntaron al presidente López Obrador en una mañanera, como que descalificó, como diciendo, pues es él, ¿no? Y con un argumento ad hominem, que son muy frecuentes en estas mañaneras, decir, claro, es que es de Calderón, estuvo en el sexenio Calderón, entonces, no hay que tomarlo en serio, es de Calderón, simplemente. No, yo creo que el problema ahí, como él lo dice en sus videos, que pareciera que es amplio el descontento, que es compartido. Él dice, este descontento es compartido. Y ayer... ¿Con qué partido? Ayer creo que, si no me equivoco, o el sábado, pero me parece que fue ayer, La Jornada, que es el que publicó este discurso, dijo, hemos preguntado a algunos de los asistentes y todos nos dicen, de los testigos que estuvieron presentes, todos nos dicen que al terminar el discurso del general Gaitán se levantaron a aplaudir la mayoría de los presentes, lo que implicaría que están compartiendo ese malestar, que no es un personaje aislado, que por tal o cual motivo
o porque esté vinculado con Calderón en algún tipo de conjura o algo así, sino que pareciera que efectivamente es algo compartido. Y eso es lo preocupante, pero eso mismo debe ser tomado en cuenta por el propio gobierno. O sea, no descalificar y decir, es uno solo por ahí. No, ¿qué tal que si es de veras, como parece que podría ser el caso? Pues hay que enfrentar de la mejor manera posible esa situación para evitar que esa relación con el ejército se deteriore. Bueno, yo diría, son muchas cosas y es muy poco el tiempo. En primer lugar, los que estaban en el desayuno donde está Gaitán, hasta donde entendí, todos son retirados. Entonces, todos esos no tienen ahorita empleo, están disgustados, entre otras cosas, por eso. A mí lo que me parece raro es el hecho de que el presidente es el jefe nato del ejército. Cuando sale en sus coches militares lleva las 5 estrellas. El general secretario 4 y los otros 3. Entonces no hay duda, él es. Y cuando un general de 3 estrellas critica abiertamente al presidente delante del secretario de la defensa, el de 3 estrellas critica al de 5 delante del de 4 y el de 4 no responde, esa parte sí me llama la atención. En otros ejércitos, en el norteamericano, por ejemplo, que es el que siempre estamos más cerca, al general que estaba como comandante de las operaciones de Afganistán, cuando en un momento de relajamiento la revista Rolling Stone sacó algunas frases negativas sobre Obama que se dijeron entre él y sus ayudantes, inmediatamente se dejó el comando, se fue a Estados Unidos y terminó su carrera militar. Al ejército uno va sabiendo que hay esas reglas que no son las normales en el mundo civil. Y lo de Gaitán no me extraña. Claro que debe estar descontento. Me extraña que no haya habido una reacción fuerte por parte del general secretario. Eso que también estaba presente, ¿no? No, pues estaba él fue el que la autorizó. Y no es que la jornada haya después dicho, le aplaudieron. Ahí venía, en ese mismo, donde venía el discurso del general Gaitán, dijo que le aplaudieron. Bueno, pues sí, le aplaudieron los que no están en activo, que hay que tenerlo en cuenta. Que deben de estar descontentos por lo de Culiacán, pero lo de Culiacán, ¿quién lo llevó a cabo? Tú mismo lo acabas de poner como una interrogante. Sí. ¿Es responsabilidad del propio ejército que ellos decidieron? Entonces, ellos, unos de los miembros del ejército, son responsables de esto que a otros miembros del ejército les fastidia. Pero eso no es lo importante. A mí lo importante, lo que me parece que es una parte que se quebró, dice Andrés Manuel, bueno, está descontento. Pero en la estructura del ejército, eso no se hacía. ¿O qué pasó? ¿El general secretario quiere que se sepa por esta vía? ¿O lo agarraron también en curva y lo sorprendieron haciendo la crítica del jefe nato de las Fuerzas Armadas? No, ahí pienso que lo agarraron en curva, pero tanto como lo ha agarrado en curva el presidente López Obrador, digamos, obligándolo a ir a una mañanera, a las conferencias matutinas, a explicar. Normalmente esto, como tú decías, pues no ocurre, haciendo cosas como haber revelado el nombre del famoso, que nadie se acordaba de cuál era el apellido del general o coronel, general Verde, coronel. Del coronel Verde, que después aclararon que no era el jefe del operativo en campo, pero sí el jefe de inteligencia con respecto a los narcos. Creo que el manoseo que se está dando por parte de el jefe de las Fuerzas Armadas, que al final es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, es poco saludable para la República. No se trata de que veamos en qué se gasta y cuántos son, sino más bien de que no se debe de jugar, insisto, con fuego. Bueno, un corte y espérenos, volvemos en unos segundos.
En el bloque anterior, Francisco José Paoli trajo a la mesa un tema que es indispensable discutir, no solamente a raíz, como se ha querido hacer, a raíz de un tuit que hizo el presidente López Obrador rememorando el golpe de Estado en la época de el golpe de Estado a Francisco y Madero en los años 10 de la historia de México, sino porque ya antes sí se había hablado de aquellos adversarios que estarían interesados en descarrilar o incluso derrocar al régimen o a la administración del cambio, a la administración de López Obrador. Si ustedes recuerdan, el día 1 de septiembre, cuando rinde su primer informe de gobierno, ya dice en sus últimos párrafos, creo que el antepenúltimo, habla ya de que por fortuna no hay condiciones para que los adversarios se junten y puedan realmente constituir un reto o una posibilidad de reto a la Cuarta Transformación. Bueno, ha habido muchas menciones de este tipo, pero quizá la mayor fue la semana pasada, cuando en una de las mañaneras habló de la posibilidad de que los conservadores, los neoliberales, personajes que están en contra de la 4T, pues andan nerviosos, se andan juntando y andan viendo pues cómo obstaculizan el proyecto de gobierno. Y esto remata con un altercado con la prensa, en donde también recuerda a Madero y dice que, pues como Madero, los periodistas muerden la mano de quien les quitó el bozal. Fue una frase que causó un gran malestar, y esto se juntó con esto que hemos llamado aquí el aire golpista. Yo les pregunto, como preguntaba Francisco José Paoli hace un momento, si no es irresponsable de parte del titular del Ejecutivo de hablar de una posibilidad de golpe, y además, aunque no le puso nombre y apellido, sí mencionó, digamos, sectores. Mencionó a la prensa, mencionó a los fifís, mencionó a los conservadores, en fin, él no le puso, después otros editorialistas sí lo hicieron. Pero andar tentando a la gente diciendo, bueno, el problema con Madero es que era un buen hombre, era el apóstol de la democracia, pero no tenía el respaldo que tengo yo de todos los mexicanos. Yo creo que sí tiene el respaldo, no de todos los mexicanos, desde luego, de votantes, cuando menos de 30 millones, y los que haya acumulado, le quitamos los que haya perdido, pero en fin, tiene el respaldo, pero sobre todo tiene una buena cosa. Creo que los mexicanos todavía creemos que la manera de acceder al poder es por la vía democrática, por la vía institucional, y yo no veo que los adversarios o los críticos estén haciendo un movimiento. Y como oposición no tenemos, ¿sí?, partidos de oposición porque están fragmentados, pues no veo por dónde y por qué andarle rascando las costillas al toro. Bueno, la posibilidad sería el ejército, ¿no? Sí, por eso lo vimos en el segmento pasado, o sea que sí hay un elemento. Pero no nos dijo, él no mencionó, ¿verdad? No, era implícito. ¿Sí de plano? El ejército en la primera parte del siglo XIX era el gran actor político, y lo hacía a base de pronunciamientos. Se han registrado, todavía faltan, literalmente cientos de pronunciamientos del ejército entre 1821 y la caída de Santa Anna. Ese es el actor principal y ese es el que tira y pone gobierno. La política se hacía con las armas. Sí. A veces ni requerían del uso de las armas, con nada más decían, amenaza yo de me las pronuncio y punto. Así como estos generales decían, estamos en desacuerdo. En aquel entonces era suficiente para mover las piezas del tablero. Pero en fin, probablemente la idea del golpe viene porque siempre ha estado viendo a Madero como un ejemplo, ¿no? Y sí, en efecto, Madero no logró una base social popular, y los grupos de arriba se lanzaron contra él de inmediato.
El último golpe de Estado, decías tú, intento de golpe de Estado, decías que había sido en los dijiste alrededor de los 1950. 38. No, en realidad fue en la consolidación en la del rebelión sistema en los escobarista, 50, ¿no? sí, esa fue la última. El general Escobar, sí, intentó el golpe. Ya cuando viene Almazán, también hay un movimiento, y sí era serio, dentro del ejército. Incluso el general Hombres Calles. de la Revolución. ¿Perdón? Hombres de la Revolución se llamaba el grupo. Que Sí. tenía a Mújica aparentemente detrás. No, Mújica nunca entró en eso. El quien entró era el general Calles en el exilio en San Diego. Todavía algo hay, sí, con Miguel Enríquez Guzmán. La última. Pero ya muy pequeño. chiquito, ¿no? Muy chiquito. Y a partir de ese momento ya no hay, pero el ejército ha estado siempre en la política. Presidió el PRI varias veces un general, ¿no es así? Así empezó. Cada vez que hay un movimiento ya serio, se manda al ejército. Claro, en el campo y en la ciudad. La presencia del ejército está ahí muy discreta. Pero finalmente, un golpe de Estado, en el caso de México, requeriría el apoyo norteamericano, como lo requirió Huerta, como lo requirió Pinochet. Y no creo que estemos ahorita en eso, ni que a Estados Unidos le interese un pepino hacer que esto se vuelva más complicado de lo que ya es. Y creo yo que los propios militares calculen que pudiera ser viable. En la expresión, la comunicación de López Obrador, yo coincido con él, decir, no existen las condiciones para que prospere un golpe de Estado, como advirtiendo de decir, los que lo están haciendo o los que pudieran estar haciendo ni lo intenten. Yo coincido en eso, pero creo que los militares lo saben también, incluso los descontentos o no descontentos, que en el cálculo no hay ninguna posibilidad aquí de un golpe de Estado exitoso. El último, hablabas de varios golpes, intentos mayores, menores, el último con éxito fue el de 1920, ¿no? El plan de Agua Prieta. El que sí logró el último que sí logró. El que sí logró fue ese. Lo cual quiere decir que desde entonces, es decir, hace 100 años, tenemos estabilidad política. No social, porque ha habido la guerra cristera, no, pero el quitar a un gobierno por vía no legal o no institucional, 100 años llevamos. Y por eso México se distinguió respecto de otros países latinoamericanos en su estabilidad. No en que tuviéramos democracia, no, pero sí era un régimen estable en el ámbito regional de América Latina. Entonces, después de esos 100 años, hablar ahorita de un golpe de Estado, como de qué, para qué, sabiendo que todavía tenemos parte de esa fuerza institucional, claro, estamos en procesos de cambio y demás y se pueden debilitar, pero hoy por hoy no se ve por dónde un golpe de Estado. Entonces la pregunta que surge es, ¿de veras hay intentos de golpe de Estado? ¿Detectaron alguna conjura a través de la inteligencia? ¿Sería esa la mejor forma de responder con un mensaje de Facebook diciendo hay cualquier golpe de Estado que ni lo intentan? O otra posibilidad sería, no lo hay, pero López Obrador está pensando que sí puede haberlo, que sí está viendo, pues, como se dice, moros con tranchete, es otra posibilidad lógica. Yo tampoco creo que sea esa. O el uso de este tema como cortina de humo, ahí sí vinculado, digamos, a lo que ocurrió en Culiacán, el golpe en términos de imagen, en términos de un fracaso, que se trata de plantear de otra manera, que llevamos varios días hablando de Culiacán y quién fue, quién no fue, que si López Obrador sabía o no sabía, y luego entonces empieza a venir la responsabilidad hacia abajo con el coronel Verde. Es para tapar como cortina de humo, en cuyo caso, pues decir, oye, sacar ese tema, que es muy delicado, el de una posibilidad de golpe de Estado, para tapar otros asuntos es lo más responsable, es lo más adecuado, porque puede generar muchos efectos secundarios malos. Por ejemplo, a lo mejor los militares pueden estar más molestos ahora al sugerir que se puede estar dando un golpe de Estado ahí, porque sí, es implícito que sean los militares los que estuvieran ahí. Y también en términos, digamos, de mercados, inversiones. Oye,
está habiendo un golpe de Estado, y si no, ¿por qué saca el presidente el tema del golpe de Estado? Sí, claro. Yo creo que las consecuencias son funestas y es Pero yo no he irresponsable hablar. intervenido. Sí. Ay, perdón. ¿Me permites nada más Adelante, decir? claro que sí. Tengo una culpa pendiente contigo por haber sacado el tema hombre, adelante. en el primer bloque, es cierto. Pero no me la cobres Me disculpo, pero si de algo sirve una explicación, es esta que en boca de Lorenzo se plantea la relación entre los generales y la política, y quienes han practicado la mayor parte de los intentos de golpe de Estado, y alguno, como ya señalaba José Antonio, el de Agua Prieta, con eficacia, se da el golpe de Estado, es por los militares. Sí. Pero yo diría, ya estamos en otro tiempo. Es cierto lo que dice Lorenzo de que los militares, el ejército siempre ha estado presente en la política, nada más que hay maneras y maneras de estar presente. Cuando termina la revolución, la Fuerza Armada, casi todos los puestos políticos importantes, empezando por la presidencia, los gobernadores, la mayor parte de los legisladores, eran militares, o de generales y a veces un poco más abajo, coroneles, mayores, en fin. El ejército dominaba la política, no por las armas. Las armas las había empleado para la revolución y para tumbar una dictadura, lo cual les da una legitimidad enorme. Pero llega un momento en que el país empieza a civilizarse en el periodo de Alemán y el ejército se institucionaliza. Se institucionaliza quiere decir no está intentando normalmente golpe de Estado, ningún tipo de subversión y menos armada. Pero estamos en otro tiempo. En un tiempo, vamos a poner un parangón. En los Estados Unidos, cuando atentan contra el presidente Kennedy, el presidente Kennedy tenía toda la protección del ejército, pero lo mata un solo hombre. Oswald, aparentemente, quién sabe quién estaba intelectualmente por detrás de Oswald, pero basta uno. Basta un comando de sicarios, como decía yo en el bloque anterior. Eso es lo que no debe estarse poniendo ahora en el escenario de la discusión pública, de la discusión política, porque ¿a dónde puede ir la especulación de hay o no golpe de Estado? Pues a ningún lugar bueno, a ningún paraíso. Yo no estoy tan segura como Lorenzo y José Antonio que se haya referido, que implícitamente se refiriera al ejército. Esto no ocurría el 1 de septiembre, no teníamos estas manifestaciones de descontento y ya habló entonces veladamente de lo de golpe de Estado. Caben todas las interpretaciones sin duda de José Antonio, de que quizá es una cortina de humo, quizá realmente hay un descontento, quizá quiso mandar una señal, todas. Y cabe otra. Él ya dijo, Andrés Manuel ya dijo que no le iba a echar la culpa al pasado de lo que está ocurriendo ahorita, pero creo que ahora ha recurrido retóricamente a otra cosa, que son sus detractores, sus adversarios, los que son los responsables de que no haya resultados en esta administración. Y en ese sentido creo que fue muy explícita la prensa, a los críticos y algunas organizaciones de la sociedad civil. Ahí la dejo, es otra más. Nos despedimos y volvemos en unos minutos. El viernes pasado tomó posesión finalmente Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, y desde luego el centro de atención se pone en el hecho de que ahí se dio un cambio en el Congreso para ampliar el mandato de 2 años, que fue por lo que lo eligieron los electores en esa entidad, a 5 años, habiendo concluido el proceso. Es decir, violando un principio fundamental del Estado de Derecho de que no se vale cambiar las reglas ni en medio de un proceso y mucho menos al final. Mucha gente se ha pronunciado en el sentido de decir es una violación flagrante al Estado de Derecho, a la Constitución también. Y la incógnita que ha estado presente desde que surgió eso allá en Baja California es, ¿tiene el visto bueno del presidente o del Poder Ejecutivo o es por su lado? Mucha gente se ha pronunciado, particularmente obradoristas, decir, no, pues es Bonilla él, e incluso los panistas que apoyaron, priistas, pero si acaso es una cuestión de Bonilla, que tenga o haya tenido el visto bueno de Jacob Polensky, de parte de Morena, que decir, bueno, su partido lo está apoyando también, pues es cosa de Polensky, pero nada tiene que ver con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo incluso ha dicho, pues no estamos tan de acuerdo, aunque muchos piensan si de veras existe la sospecha, porque resulta que es de su partido,
Sería cosa distinta si fuera un panista o un priista, pues resulta que es Morena, pues mucha gente decía, pues entonces tiene que ser más contundente el rechazo. Incluso en las propuestas que surgieron, hasta donde yo sé, dentro del propio gobierno, y muchos que lo han expresado a fuerzas, recurre a la controversia constitucional a la cual está facultado el Ejecutivo para que no quede la menor duda de que efectivamente no se tiene nada que ver con Jaime Bonilla. Yo de todas maneras dudaría que Bonilla se aventara por él solo, así de sí mismo, un boleto de ese tamaño, una afrenta a la Constitución y a las leyes. Todavía yo creo que con poca probabilidad de salir adelante, yo creo que la Corte, pienso yo, lo va a echar abajo, pero resulta entonces que va Olga Sánchez Cordero a avalar la toma de posesión, que ya es por 5 años, porque así está la ley, todavía no, la Corte no ha tenido el tiempo de pronunciarse, y ella dice, bueno, pues hasta ahorita la ley es esta, es discutible jurídicamente, pero bueno, es un argumento jurídico. Y después aparece un video donde aparentemente, algunos lo dudan, ella no sabe que está siendo grabada, ya en privado, ya con Bonilla, y de pronto le da el espaldarazo. Mira lo que yo dije, declaración. De alguna forma como diciendo, pues, claro que los 5 años pueden prosperar, al grado en cual ella tiene que salir a tratar de explicar con argumentos jurídicos, y luego algo que me parece de mucha torpeza, decir, es que no sabía que me estaban grabando. Es decir, bueno, pues de haberlo sabido hubieras dicho seguro que entonces ibas a decir lo que no piensas, pero resulta que ahí dices, y entonces automáticamente se genera entonces decir, pues entonces tiene el visto bueno del Ejecutivo o no. Todavía cabe la posibilidad, así digamos, de decir, López Obrador tampoco sabía nada y es Olga Sánchez Cordero. López Obrador no tiene nada que ver con eso. El problema es que la ministra, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en septiembre de este año, cuando le preguntan qué opina de esto, dice, bueno, eso lo tienen que resolver, en su caso, las autoridades más altas del Poder Judicial, la Suprema Corte. Mi opinión personal como exministra, dice, es que es inconstitucional. 2 meses después sale este video en donde dice, es legal, como está en la ley, es legal. Es legal, pero es anticonstitucional y hay una pequeña corrección. No acuden por controversia constitucional. La controversia constitucional es un problema de competencias. Esto me compete a mí, esto me compete a mí. Es entonces se acción, pone la controversia y la Suprema Corte es acción de inconstitucionalidad. Okay, de acuerdo. Y la más importante, me parece a mí, o la más destacada, es la que presentó el INE, una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que dice esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, que la ley electoral debe corregirse o cambiarse cuando se quiere cambiar antes de una elección, no después de una elección. Ya la elección había ocurrido y ya los bajacalifornianos habían ido a votar por un periodo de 2 años, como estaba la convocatoria electoral. Por tanto, no se le puede dar efecto retroactivo a una ley, aunque sea una constitución local, porque esto es anticonstitucional. Esto sí es una acción de inconstitucionalidad, creo yo, bien fundada. Pero además, habría que decir que esta inconstitucionalidad es algo que está violentando uno de los principios fundamentales de la Constitución, que es, esta es una república representativa, democrática y federal. Aquí había una violación a la democracia, más que la de los años y esto. Usted está introduciendo una violación a la democracia. Esto es lo que fundamenta más fuertemente la acción de inconstitucionalidad. Bueno, y esperemos que la Suprema Corte ahora sí asuma su papel, porque independientemente de la parte legal, esto es ilegítimo. Hay una ilegitimidad ahí obvia. Si se fue a las urnas en una elección de 2 años y luego por una serie de rejuegos en donde entra la corrupción, la compra de votos de los legisladores que son de la oposición, pero que la oposición se diluye en cuanto llega el dinero y ¡pum!, ya no hay oposición. Eso más obvio ya no puede ser.
En el gobierno de Andrés Manuel se ha dicho una y otra vez, nada por encima de la ley, nada, nada. Ni aunque sea mi amigo, el gobernador de Baja California, el señor Bonilla, no puede ser. Entonces, ante lo contundente, la frase la ha repetido muchas veces, nada por encima de la ley. Bueno, esto es por encima de la ley, que luego la remiendan, pero ya no está, ya no es posible la remendada. Entonces tiene la Suprema Corte que echar esto abajo. No debió de haber llegado tan lejos. Eso. Pero bueno. Pero pues, solo la Corte lo puede resolver, pero no hay que más. Ahorita Claro, para sí, que pero última no instancia. se Antes- debió haber llegado hasta tan ese lejos. punto. Políticamente hablando, se pudo haber parado antes. A ver, creo que uno de los costos que tienen muchos beneficios, y los ha visto el presidente López Obrador, el monopolizar de esa manera la agenda, y la agenda nacional en el sentido de la federal y la estatal, y de decir que también su partido es distinto. Cuando está resultando, porque pues Bonilla es de su partido, está resultando igual o peor que los anteriores, el que no se haya pronunciado y el que no haya introducido, porque también él tiene la acción facultad, una acción de inconstitucionalidad. Si realmente López Obrador dijera nada por encima de la ley, se hubiese esperado de un presidente como él que hubiera puesto una acción de inconstitucionalidad o hubiese respaldado alguna de las 6 que ya se pusieron, porque no nada más hay una, hay 6 interpuestas. Y ha sido cuando menos tibio. Normalmente dijo, yo no me meto en esos asuntos, de repente dijo, no lo respaldo. Hubo un momento en su discurso que dijo, no lo respaldo, y después también se ha mantenido callado y tampoco le hizo, y él no tiene ningún tipo de brida, así que se autoimponga para no decirle algo a su secretaria de Gobernación. Cuando Peralta cometió errores, sí, se los marcó. Cuando Ursúa cometió errores, Arturo Herrera se los marcó. Y a Olga Sánchez Cordero no le... Todavía no. Bueno, hasta el Hasta ahora, momento sí. habría oportunidad. Hoy por la mañana, cuando menos, no le dijo nada. Luego entonces, pues creo que sí es, aunque no sea responsable jurídicamente, porque no lo es, sí es responsable políticamente de haber puesto un freno a esto, porque fue, no se nos olvide, su superdelegado en Baja California. Pero ahora él que lo nombró. Ahora que ya salió, digamos, este asunto con Olga Sánchez Cordero, con esta grabación que ya no sabía o dice que no sabía que estaba ocurriendo, pues compromete al Ejecutivo. Sí, porque también. ella como parte del Ejecutivo, Sí, nada más bien menos sí, que sí, secretaria de Gobernación, es decir, pues no que no estaba respaldando, si ya le dio el respaldo ahí, que no se haya dado cuenta que estaba siendo grabado es otra cosa, pero está dando el respaldo y se conoció en la opinión pública y obviamente se generó mucho ruido. Ante ello, ¿cómo podría entonces López Obrador deslindarse y decir, no era mi cosa, eso fue ya pues, pidiéndole la renuncia? Porque al mantenerla en su cargo, después de lo que pasó, se va a leer como un aval de lo que ella hizo y dijo. Ahí sí creo que el recurso que le queda a él para deslindarse convincentemente es: la señora incurrió en una imprudencia que no tiene nada que ver con el Ejecutivo, actuó por ella misma y pues ni modo, la descubrieron y yo me tengo que deslindar y ella renuncia. Pregunto si esa tendría Yo que ser creo que vale la pena recordar qué es lo que revela este video. Lo que revela este video es que llega a una reunión en una pequeña mesa de trabajo. Unas cuantas personas después de la toma de posesión, calculo, a donde ella fue como representante del Le Ejecutivo. dijo ya, hice una declaración. Y dice ella, acabo de hacer una declaración Muy importante. muy importante, que es legal los 5 años. Y entonces la reacción de Bonilla, muy Eso alegre, es: esto es más de lo que esperábamos, esto es más de lo que necesitábamos. O sea, hay una especie de Júbilo. confirmación de que le están dando un apoyo muy importante, porque la secretaria de Gobernación, en este caso, es la principal responsable de la relación entre el gobierno federal y los estados. De tal manera que estaba viniendo la representante del Poder Federal, del presidente de la República específicamente, y estaba dándole un aliento porque era legal lo de los 5 años. Entonces, esto es lo que parece grave y yo no sé
si ella voluntariamente vaya a presentar su renuncia, pero no es, no es tan improbable. ¿Y por qué el empeño en Bonilla? Sí, además. ¿Qué tiene Bonilla? Además de ser un empresario que parece que tiene... Ni que fuera tan bonilla. Pues las columnas, ahí sí, te digo, las columnas dicen que sí es un político muy hábil y que tiene unas relaciones empresariales, bueno, relación estrecha con Andrés Manuel y unas relaciones empresariales para dar un empujón al Estado. Ahí sí te digo lo que he escuchado y leído, Lorenzo, pero no tengo muy yo cercano a documentado. Jicotenca Leiva, el viejo dinosaurio también. del PRI, que ¿Y también Amador? están diciendo que va a tener un papel importante, no sé si un cargo, pero sí va a tener mucha influencia. El viejo priismo, bueno, pues regresa a través de Bonilla. Se termina este segmento, nos vemos el siguiente. Vamos a tratar ahora el enjuiciamiento de la mamá del exdirector de Pemex, el señor Lozoya, que está ya no solo bajo juicio, sino detenida, como tiene 70 años o más, puede acudir a su domicilio a purgar esta detención o a permanecer en su domicilio con esta detención, pero está siendo acusada de lavado de dinero. Es una acusación muy fuerte porque esto está vinculado con los sobornos que ya está claramente probado por declaraciones de las mismas gentes de Odebrecht que dicen le entregamos tantos millones de dólares, un cheque de tal fecha, de tal cantidad, etc. Hay un momento en que Lozoya entrega a su madre una cantidad de dinero que la deposita en su cuenta y allí es donde se empieza a producir lo que llega a tipificarse como un posible lavado de dinero. Pero lo que me parece más destacado, o por lo menos a mí me parece más intrigante, es se va a llegar al punto en que Lozoya entregó dinero para la campaña de Peña Nieto, porque esto fue un poco antes de la elección de 2012. Y se decía que una parte, no toda, porque alguna parte se quedó el propio Lozoya, otra vez ya vimos que le entregó a su madre otra parte, pero una parte con 10.5 millones de dólares que dice Odebrecht haberle entregado a Lozoya, bueno, pues una parte de eso se fue a la campaña de Peña Nieto. Y ahí está el interrogante que les planteo. ¿Llegará este asunto hasta Peña Nieto? Yo tengo otras interrogantes, aunque me parece válida y quizá la más importante, la que mencionas tú, Paoli. ¿Qué interpretación que tengan a la señora? La señora se entrega, porque acuérdense que estaba en Alemania, se entrega y decide venir aquí, seguramente por las condiciones, podía seguir el juicio en su domicilio, pero la señora está aquí porque sabemos que Lozoya está desaparecido. Fugaz. Entonces, le pide su hijo, después de haber sido, supongamos, engañada, que permitió que se depositara en su cuenta un dinero de procedencia, si no queremos decir ilícita, pero pues... No, sí, ilícita. Bueno, pero digamos hasta que no se prueba de procedencia desconocida para la señora que le depositen estas cantidades de dinero, ¿no? La mantuvieron 9 horas en el fin de semana, sí, en el interrogatorio, oyendo pestes de su hijo, diciendo que su hijo era un ladrón por esto. Está aquí a manera de, otra vez, de cortina de humo, está aquí para proteger a su hijo, a pesar de que pues está pasando por culpa precisamente de su hijo, y esto es una señal que se puede leer de que no le van a seguir con Lozoya, porque ya con esto fue suficiente el susto, o van a quebrar a la señora para poder llegar hasta Lozoya. Lo cierto es que hoy nos enteramos que en la época de la Procuraduría todavía no tenemos confirmación, cifras para la Fiscalía. La Procuraduría de Peña Nieto, solamente 5% de los delitos denunciados no llegaban a término, no. Se les abría carpeta de investigación, ¿no? Solamente 5%. Entonces, ¿ante qué situación estamos? Porque lo de Odebrecht ya fue motivo de investigación por parte de la Procuraduría, aún cuando estaba Raúl Cervantes allí, ¿no? Entonces, ¿a dónde van con este enjuiciamiento a la señora? ¿Con eso quedarán escarmentados?
Por otra parte, a mí lo que esto me muestra es la naturaleza del grupo que nos gobernó. La naturaleza de familias. Esto es de familia, así como Salinas, Carlos Salinas y Raúl Salinas. Es un entorno en donde la cultura de cómo ver al Estado, de tener unas posiciones fantásticas, ser director de Pemex así, de buenas a primeras, pues estaba interesante en esa, en esa idea de deshacer a Pemex, chupándole como Drácula la poca sangre que le quedaba y vamos a ser todos felices que Pemex se lo lleve el demonio. Es un reflejo de un México que apenas ayer estaba vigente y que es todo el entorno familiar, es una educación la que se le dio a personas como Emilio Lozoya. Y finalmente, que Odebrecht parece no haber todavía calado en México. En Perú ya vimos. En todos menos en 2 países. Hasta el suicidio llega de un expresidente. Sí, Alan García. Y aquí no veo que se vayan a suicidar ni de chiste. No, y ojalá que efectivamente todo ese ambiente heredado de muchos años atrás de corrupción, de vínculos familiares, de impunidad, pues el ofrecimiento es que eso se rompa, de tal manera que sea más difícil más adelante que continúe o que se reviva esas relaciones de corrupción, para lo cual tiene que haber una aplicación más o menos sistemática y un castigo más o menos sistemático, no selectivo, no a veces sí y a veces no a partir de criterios políticos. Entonces está la pregunta, como se está acercando al personal cercano a Peña Nieto, irá hasta arriba, hasta donde tendría en principio que ir, claro, con los debidos pruebas, suponiendo que Peña Nieto estuviera en algunos de esos escándalos, que no me extrañaría, no tengo elementos probatorios, pero llegará hasta arriba. Y yo creo que ahí tendría que ser que sí, desde luego, ¿no? Para aplicar el fin de la impunidad. Pero creo que sí hay criterios que los políticos utilizan. Por ejemplo, mientras más se le compliquen las cosas a López Obrador, si se le siguen complicando en materia económica, en materia de seguridad, generación de empleos, podría haber mayor motivación para decir, vámonos sobre Peña Nieto, independientemente de lo que hayan platicado antes de la toma de posesión de López Obrador, después de su triunfo electoral, porque eso me va a levantar. Sabemos que ese tipo de cosas levantan. Y este sería un levantón enorme desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque se trataría del primer expresidente en México que fuera llamado a cuentas por la vía legal y política. No hablo de las revoluciones, no hablo de Santana, sino con procesos políticos. Sería la primera vez que tuviéramos algo que ya ha ocurrido en muchos países de América Latina, llamar a cuentas a un expresidente. Sí. Aquí no ha ocurrido. Tendría un impacto importante y sería un precedente importante, pero creo que sí está relacionado con las motivaciones políticas que podría tener o no tener López Obrador en los próximos meses y años quizá. Yo creo que esto se está yendo un tanto despacio porque muchos de los elementos que ahora han aparecido ya estaban desde antes. ¿Por qué es? Bueno, yo tengo una malicia un tanto juridicista, constitucionalista si quieren, porque los presidentes de la República, por Constitución, tienen protección constitucional, fuero se dice, pero tienen protección constitucional hasta un año después de haber dejado el cargo. Este está por cumplirse el 1 de diciembre. De tal manera que ahora están en los prolegómenos, porque ahorita no podrían, porque hay inmediatamente una protección constitucional. En eso está confiado, yo creo, el abogado que está Cuello Trejo, ¿no? Porque ahorita no pueden tocar a Peña Nieto. Pero ya muy pronto, sí. Pero si ahora siguen los interrogatorios y el proceso, etcétera, se vence el año, deja de tener protección constitucional y entonces sí podría darse la hipótesis de que lleguen hasta el presidente de la República anterior. ¿Y el delito prescribe? ¿Este delito en particular? Prescribe, pero falta mucho para que prescriba. Sí, son varios años, ¿no? Sí, tienen... Sí metieron a un presidente, expresidente en problemas, sí fue a Calles. Después del rompimiento Cárdenas, que es uno de los héroes de Andrés Manuel, después de ese rompimiento
lo acusan ante un juez de acopio de armas y lo llevan ante el juez, no de andarse robando, que había motivos suficientes. Por ejemplo, el ingenio del Mante, ahí ya hay un montón de cosas rarísimas, pero lo acusan de acopio de armas. No lo meten a la cárcel, pero el golpe fue... Lo saca del país, ¿no? Demoledor. Tarda un tiempo, poquito tarda un tiempo de que lo saquen del país y así se resuelve el problema, que no fue de la manera legal. Porque tú no puedes exiliar legal a alguien legalmente. Una cosa, nada más, sí es cierto, pero no lo procesaron. A Echeverría también, y eventualmente por lo de las guerras sucias y todo eso. Por la genocidio. Él ya nada más fue por un tiempo, no recuerdo cuánto, domiciliario por su edad, ¿no? Sí. Sí, pero así ¿Proceso no? un proceso así como hemos visto en otros países no tendría antecedente. Sí, no, aparentemente esto no ocurre y tal vez es por esta razón que les digo de todavía no, pero se están preparando todas las cosas para que sí, bueno, al menos esa es mi expectativa. Yo creo que sí deben llegar hasta donde fueron los beneficiarios en una campaña electoral de este soborno dado por una empresa que se ha dedicado a eso y es público ya en muchos países donde ha intervenido. Bueno, vamos a terminar. ¿Tiempo o no? Pues estamos yo doy por descontado que con 10 en este sexenio no va a haber ni de lejos la corrupción que hubo, vaya a ser, o sea, inimaginable. Pero que ya hay cuestiones de relaciones familiares y Pero demás. nos tenemos que ir, mi querida María Amparo. Nos vamos a tener que regresar el próximo lunes a un programa de Primer Plano. Muy buenas noches. No, que no nos vayamos.